Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de Virtualedu.es, circuito 05, explicación del funcionamiento de distintos circuitos. En este caso vamos a hablar de circuitos de retardo o delay en inglés. Pero antes tengo aquí este ejemplo que dice un transistor como amplificador. Aquí está explicado en inglés, dice conectando un LED. Entonces puede suceder que un circuito digital, en este caso si era una puerta NOT, no nos dé suficientemente corriente para encender un LED. Vamos a suponer que esta puerta NOT a la salida da 2 miliamperios. Entonces, si yo aquí pusiera el LED con 2 miliamperios, pues no es suficiente, necesita 20 miliamperios. Entonces, ¿qué hago yo para pasar de 2 miliamperios, que saldrían por aquí, a 20 miliamperios que necesita el LED? Pues un transistor sabemos que hace también de amplificador. Supongamos que en una beta de 10, pues entran 2, salen 2 por 10, 20. Bueno, entran 2 por aquí, y la corriente grande de colector emisor sería de 20, que es la que yo necesito para conectar el. Por lo tanto, lo que hago es a la salida de en este caso una puerta NOT, le pongo un transistor que amplifica la corriente que me hace falta. Vemos aquí, hay dos casos distintos. En uno está el LED arriba y el otro el LED abajo. Vamos primero a ver los voltajes, pone de 3 a 5 voltios, vamos a suponer que tenemos a 5 voltios. Y este, bueno, 5 voltios. Vamos a ver qué es la calle de voltaje. Aquí suponemos que aquí hay un 0, como una puerta NOT, aquí habrá un 1 y aquí habrá una corriente. Esta de 2 miliamperios hemos dicho, y una calle de voltaje de 0,7 en el transistor para ponerlo en marcha. Aquí, como tengo 5 voltios, en el LED suponemos que caen 2 voltios, algo en la pequeña resistencia, y aquí caería el resto, que serían los 3 voltios desde los 5 voltios. Y ya está. En este caso aquí, que sucede lo mismo, aunque es distinto. Aquí salían los 2 miliamperios, pero de aquí vendría los 20 miliamperios. Se encendería el LED que tiene 2 voltios. Entonces, así como a la salida necesitaría por lo menos 0,7 voltios para poner en marcha el transistor, aquí necesitaría 0,7 el voltaje y 2,7. Aquí necesitaríamos un voltaje por lo menos 2,7 para poner esto en marcha. Como la puerta del NOT a la salida tiene más o menos el mismo voltaje que el de alimentación, 5 voltios, pues aquí saldrían 4, algo y sería suficiente cualquiera de los dos. Entonces tenemos aquí delay on, power on. Dice, el LED se ilumina unos segundos cuando se conecta a la corriente y el circuito se conecta unos segundos y luego se para. Entonces sería, por ejemplo, encender la luz de un pasillo, aprieto al principio del pasillo, camino 10 segundos y cuando haya pasado, pues se apague. Este sería el delay o power on. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El transistor y un condensador que está antes de la base. Vamos a ver aquí qué es lo que hace para. Bueno, luego otra cosa que dice, el condensador veremos que bloquea la corriente. Una vez está el condensador cargado, no pasa corriente y esto estará aquí no pasará corriente y esto estará en off y el transistor apagado. Si no hacemos nada, esto estará siempre cargado y bloquea la corriente de alguna manera. Necesitamos que el condensador se descargue para la siguiente vez que conectemos el pulsador se ponga en marcha. Entonces, cuando el condensador está cargado y quitamos la corriente, el mismo se descarga a través de aquí. Hace este circuito y se descarga. Pues vamos a ver a dibujarlo bien. Delay on, power. Tengo la corriente, supongamos 5 voltios. La corriente, este transistor o está en on o por aquí no pasa corriente. Vamos a ver, viene por aquí. El condensador no ofrece ninguna resistencia y se carga. Se carga siempre y cuando esto llegue hasta 0. Puede llegar a 0 por aquí, a tierra o por aquí. Como los dos caminos son posibles, pues el condensador se va cargando mientras pasa la corriente por aquí y pasa la corriente por aquí. Si solo pasara la corriente a través del condensador de 1 mega, esto tardaría constante de carga en cargarse esto, RC, siendo R la resistencia, 1 mega, 1 por 10 a la 6, y el condensador es 47 por 10 a la menos 6. Microfaradios, pasarlo a faradios es menos 6. 47 por 1 te haría 47 segundos. O sea, en 47 segundos se cargaría a 2/3 de la carga total. Si esto es 5 voltios,
pues en 47 segundos se cargaría a 2/3 de 5. 5 por 2, 10, 10 tercios, que es 3 y pico voltios. Bien, ¿qué es lo que tenemos? 47 segundos. A 3 y pico voltios. Pero como se carga también a través de aquí, cambia el tiempo de carga, no es este. Entonces, como esto está conectado, por aquí pasará corriente y se encenderá el LED. Cae de voltaje aquí en el LED 2, algo en la resistencia pequeña y el resto 3 o 2 y pico, aquí caerá en el transistor el voltaje. Recordemos que el transistor se convierte como una resistencia variable y aquí equivale a una resistencia que hace una caída de voltaje de 2. ¿Qué pasa cuando el transistor ya está totalmente cargado? Pues cuando el transistor está cargado, lo vamos a hacer en verde, la corriente, esto ya está cargado y está cargado a 5 voltios, más o menos al voltaje que lo estamos alimentando. Por aquí ya no pasa corriente, no pasa corriente, por aquí no pasa corriente, el transistor está en off y esta corriente tampoco pasa y el LED se apaga. Efectivamente tarda. Mientras se está cargando el condensador, hay corriente y el LED se enciende. Vemos que el condensador está antes de la base. ¿Qué pasa si ponemos el condensador, como en este caso, después de la base? The delay on, off. O sea, aquí es al contrario. El otro aprieto y está un rato encendido. El otro delay on sería aprieto y está un rato encendido y se apaga. Y este es al revés. Aprieto, aquí, aprieto. Y lo que hace es está apagado un rato y se enciende. Entonces vamos a ver, aquí la corriente pone de 9 a 12 voltios, vamos a suponer 9 voltios. Entonces, para que el LED esté encendido, tiene que haber la corriente colector-emisor, para eso tiene que estar el transistor en on y ahí tiene que haber una corriente. Entonces, cuando conectamos esto, por aquí pasa corriente, tiene dos opciones, irse por aquí o irse por aquí. La corriente siempre busca el camino más fácil, que es cargar el condensador porque no ofrece caída de voltaje. Aquí ofrece una caída de voltaje, voy a ponerlo en verde, de 0,7 y luego la caída de voltaje LED pongamos 2 voltios. O sea, total aquí necesitaré 2,7 voltios para que esto. Entonces, ¿qué es la corriente? ¿Irse por aquí o irse por el condensador? Se va siempre por el condensador que no ofrece resistencia. ¿Qué le pasa al condensador? El condensador sabemos que se carga exponencialmente de 0 a 9 voltios. Curva exponencial y tenemos los 9 voltios y aquí los 0 voltios. El condensador se va cargando. Hasta que no llegue a 2,7 voltios, no tiene voltaje suficiente para irse por aquí. Pues cuando llegue a 2,7 voltios, que será este caso de aquí, todo esto está apagado, está en off. Durante estos 10 segundos pone aquí. Pues en 10 segundos estaría sin conectarse. Cuando llegue a 2,7, entonces ya la corriente ya puede venir por aquí y se enciende el LED. Pues tarda desconectado 10 segundos. Y a los 10 segundos de apretar, aquí apretado, es cuando se enciende. Y una vez se está encendido, mientras haya corriente, seguirá encendido. Porque esto bloquea la corriente, pero se queda a 2,7 voltios. Esto está en paralelo con el transistor. Si el transistor y el LED están a 2,7, esto está a 2,7. Se carga a 2,7 voltios y deja de pasar corriente. Pero se va toda por aquí y lo mantiene el LED encendido. Y aquí tenemos, este caso es distinto. Dice, cuando este circuito se conecta, a los 3 segundos empieza, se enciende, a los 3 segundos empieza a fade off, es poco a poco se va apagando la luz, se va poco a poco. Pues vamos a ver, primero esto tiene una configuración Darlington, el emisor de uno va a la base del otro. Esto sirve para aumentar la corriente, este aumenta la corriente y este todavía aumenta más la corriente que viene de aquí. Pues vamos a ver qué pasa si lo ponemos aquí los 12 voltios. A ver, ¿por qué 12 voltios? 12 voltios. Entonces, aquí pasará corriente si este transistor está en off. Aquí pasará corriente si este transistor está en on, perdón. Y aquí tenemos un condensador. En principio, por el condensador no ofrece resistencia, se va cargando ya más inmediatamente porque no tiene resistencia. Si no tiene resistencia, un condensador se carga en milisegundos. Se carga y luego tiene, bueno, se carga, pero sí que tiene resistencia, perdón, aquí tiene una resistencia hasta el 0 de 1 megaohms. Por lo tanto, esto se va cargando también lentamente. Se va cargando
lentamente. ¿Qué voltaje necesito para que esto se ponga en marcha? Pues caídas de voltaje. Hemos puesto un test en verde. Aquí cae 0,7. Aquí una pequeña caída de voltaje en la resistencia, como la corriente pequeña en teoría. Y aquí otro 0,7. 0,7 y 0,7, 1,4. Vamos a redondear que aquí hace falta 1,5 voltios. Cuando la corriente llegue a 1,5 voltios, pues ya entonces habrá corriente suficiente para conectar el transistor primero, conectar el segundo, y entonces ya conectado el transistor primero, ¿qué es lo que sucede? Pues que ya se conecta la corriente grande esta de aquí, que llegará aquí, se multiplicará en el segundo transistor y me encenderá el LED. ¿Por qué dice que pues se pone en marcha y poco a poco se va apagando? O sea, se pone en marcha durante 3 segundos y después se va apagando. ¿Qué es lo que sucede para...? Entonces vamos a copiar la figura y en una nueva página intentar explicar cómo funciona el tema del fade off. Mientras se carga el condensador, hemos dibujado antes, este es el voltaje. Va subiendo de 0, sería el máximo, serán 12 voltios, pues sería 12 voltios si no tuviera. Hemos dicho que al 1,5 voltios, esto es 1,5 voltios, pues ya se para, deja de... Ah, no, perdón, el que está... Ahora no, esta vez el condensador sí que... Aquí se va cargando y llega un momento en que el condensador está a 12 voltios, no tiene ningún obstáculo. En el momento que se está cargando a 12 voltios, deja de pasar corriente y el condensador y el circuito poco a poco se va degradando la luz, va disminuyendo. Entonces, para intentar entender por qué se produce el fade off, este es el voltaje aquí en el condensador. ¿Cuál es la corriente que pasa por aquí? Pues al principio, más o menos, la corriente viene a ser también proporcional al voltaje. O sea, primero pasa mucha corriente y luego cada vez menos corriente. O sea, cuando está vacío, se carga muy rápidamente, pasa mucha corriente, y cuando ya está casi lleno, pasa cada vez menos corriente y llega cada vez menos corriente. Como cada vez llega menos corriente al transistor, pues poco a poco se amplifica menos corriente y el LED, a medida que se va cargando, la corriente que pasa por aquí, bueno, no, aquí el dibujo está equivocado, la corriente es al revés. Primero hay mucha corriente, esto sería el voltaje, y sería inversa. Primero hay mucha corriente y luego cada vez hay menos corriente. A medida que se va cargando el condensador, cada vez pasa menos corriente. Al haber menos corriente, se amplifica menos cantidad y por eso el LED poco a poco se va apagando hasta que llega un momento cuando ya está totalmente cargado y no pasa corriente que se apagará. O sea, primero el LED tiene mucha corriente y tiene mucha intensidad y poco a poco se va apagando.